Vamos a dar inicio a nuestra charla de Heroínas Reales 2025. Voy a presentarme. Mi nombre es Ana Amable, soy directora y fundadora de Perú Women Birders, una organización naturalista peruana con presencia en 14 regiones de nuestro país, con aproximadamente 200 integrantes, donde fortalecemos la observación de aves en la comunidad pajarera femenina, además de actividades de ecoturismo, educación ambiental, ciencia ciudadana para con la comunidad, procurando que estos espacios sean seguros y felices. Heroínas Reales es un segmento que por segundo año venimos realizando en el mes de marzo, todo marzo, no solo para celebrar el mes de las mujeres, sino también para reflexionar el reto de ser mujeres y la lucha constante de la igualdad de oportunidades en el Perú y el mundo. Con esas charlas, que serán por 4 semanas en todo marzo, vamos a tener la presencia de 8 profesionales, admirables ejemplares, que la vamos a ir conociendo durante nuestras charlas. Con esto apuntamos a que más mujeres y niñas se animen a crear su propia historia. Hoy día nos acompaña principalmente inaugurando Heroínas Reales 2025 la magíster Fanny Cornejo, que se encuentra en la sala. Fanny, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Buenas noches, Fanny. Permíteme leer tu biografía, por favor. Quiero contarles a la sala que Fanny Cornejo es bióloga peruana con un posgrado en antropología con más de 17 años de experiencia en investigación y conservación de la fauna amenazada en el Perú, con énfasis en los Andes tropicales. Además es fundadora cofundadora y actual directora ejecutiva de la Asociación Civil Yuncawasi, donde trabaja enfocada en la creación de manejo de unidades de conservación, investigación biológica y social, programas de educación para la conservación y promoción del desarrollo sostenible de comunidades locales. Además, Fanny es miembro y vicepresidenta para el grupo de especialistas en primates de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y miembro del Comité de Expertos CITES del Ministerio del Ambiente del Perú. En el 2019, Fanny contribuyó con el Ministerio del Ambiente y el Banco Central de Reserva del Perú en el lanzamiento de una moneda de un nuevo sol inspirada en el mono choro de cola María, que ya nos va a contar seguramente sobre esto, eh, basada con una de sus fotografías de esta especie. Además, empujó la promulgación de la Ley 32100 de la Ley del Mono Choro de cola María. Además, en el 2023 fue anunciada como ganadora inaugural del Emerging Conservation Award, premio entregado por el prestigioso Indianapolis Prize, por su trayectoria y contribución en la conservación de primates amenazados en el Perú, como el mono chorro de cola amarilla, el mono nocturno andino y el mono machín de Tumbes. También ha recibido el premio a la conservación Carlos Ponce del Prado en la categoría Artífice de Conservación por su contribución a la conservación de la biodiversidad y desarrollo sostenible en el Perú. Además, ha sido incluida por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas del Perú. Fanny, aplaudo toda tu trayectoria. Pareciera que no tienes descanso, no paras nunca. Además, te encuentro bastante joven. Felicidades por toda la trayectoria, Fanny. Muchísimas gracias, Ana, y muchas gracias de nuevo por tenerme aquí. Entonces, a ver, voy a compartir Sí, por mi favor. pantalla. Les cuento que ha sido interesante el estar pensando exactamente qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Pues se me vienen muchas reflexiones a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hace 3 días, 4 días, me entrevistaron de Mongabay para un artículo que va a salir por el Día de la Mujer, ahora el 8, y las preguntas me hicieron reflexionar mucho sobre las cosas que pasamos las mujeres cuando estamos trabajando en campo, cuando queremos crecer profesionalmente, ¿no? Todo esto a lo que estamos expuestas. Y ahora pensaba un poco en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor que puedo compartir con ustedes? Hablar un poco de lo que hago en conservación, o, mezclándolo con qué significa ser mujer y hacer todo esto en conservación. Entonces,
Acá ha salido una mezcolanza, entonces quiero comenzar contándoles un poco acerca de quién soy yo, qué cosa es Yuncawasi, lo que hacemos, cómo lo hacemos, y luego hablaremos un poco de algunas experiencias personales que he tenido justamente de retos adicionales que tenemos, aparte de todos los retos que vivimos en el Ujú. mundo de la conservación, retos adicionales por ser mujeres. También les comento que estoy ahorita en Ayacucho, no hay buena señal en el alojamiento donde estoy, entonces me avisan si se corta la comunicación o algo para ver si apago la cámara o de repente tú, Ana, me ayudas compartiendo la presentación. Ajá, Sí, ahora, hasta ahora está todo bien, no, no hay ningún corte, está perfecto. Te escuchamos. lo máximo. Entonces, bueno, soy Fanny Cornejo, soy directora ejecutiva de Yuncawasi. Yuncawasi es una asociación civil que venimos trabajando ya 18 años, acabamos de cumplir nuestra mayoría de edad, para poder lograr la conservación de la naturaleza, pero con un fuerte enfoque de bienestar para las comunidades locales. Sin embargo, Yuncawasi, los primeros 15, 14 años de vida fueron básicamente como una organización voluntaria, donde el equipo de trabajo era reducido, teníamos una o dos personas en planilla, y desde el año, bueno, no, más años, 12 años estuvimos así, desde el año 2019 empezó a cambiar la forma en la que trabajamos, empezamos a tener proyectos más grandes y por ende nuestro impacto empezó a crecer más. Pero Yuncawasi fue fundada por mi mamá y por mí y comenzó justamente por el trabajo que yo venía realizando con el mono choro de cola amarilla. Algo que a veces me gusta preguntar, ustedes son la audiencia que ya debe saber, pero si podrían levantar la mano quienes habían escuchado del mono choro de cola amarilla antes de tenerme a mí aquí el día de hoy. O levanten la mano o hagan una reacción. Tenemos a dos personas. Me sorprende un poquito. De 19 personas tenemos solamente a dos. Y bueno, y es un animal que en realidad vamos a conocerlo un poco más, pero es un animal que se encuentra solamente en Perú, que se encuentra en crítico peligro de extinción y que lamentablemente hemos perdido más del 80% de su población. Está además por quinta vez consecutiva en la lista de los primates más amenazados del mundo, es decir, de las casi 500 especies de primates a nivel global. Es uno de los 25 que se encuentran con mayor riesgo de extinción. ¿Y esto por qué? ¿No? O sea, básicamente es por la pérdida de su hábitat. Al ser un primate, tiene hábitos primordialmente arborícolas, entonces no pueden atravesar parches como el que ven aquí en la imagen, tienen que pasar por la copa de los árboles, por ende pueden ser buenos indicadores de cómo se encuentra un lugar. Y en realidad gran parte del por qué se está extinguiendo es básicamente porque su hábitat se destruye por actividades humanas, ¿no? Hay tráfico también en menor cantidad, pero es básicamente pérdida de hábitat. Y del poco hábitat que le queda a la especie, solamente el 25% se encuentra en alguna modalidad de conservación, lo cual nos coloca justamente en un panorama en la que es necesario preguntarse cómo evitamos la extinción del mono choro de cola amarilla, que es lo que mi organización viene tratando de hacer. Venimos trabajando con diferentes niveles de éxito justamente para poder lograr esto, ¿no? Lograr evitar que esa especie desaparezca. Entonces, desde Yuncawase nosotros creemos que hablar de conservación es hablar de una integralidad de filosofías, de formas de vida, de aproximaciones, ¿no? Para nosotros trabajamos con cuatro ejes principales: el desarrollo socioeconómico sostenible, la gestión del territorio, de los lugares donde van a haber o pueden haber áreas protegidas y de las políticas que permiten que hagamos acciones relacionadas a conservación, lo que denominamos investigación participativa, trabajando de la mano con quienes son dueños de los territorios, y la forma transversal a todo esto es comunicación y educación ambiental. Y de esa manera, pensando de que cuando hablamos de conservación es hablar de gente, es hablar de personas, pues es necesario tocar muchas veces temas que no se nos ocurrió alguna vez en la vida que esto iba a ser necesario, ¿no? Yo estudié biología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y estudié biología por hacer investigación. En un primer momento obsesionada con el tema del genoma humano,
luego obsesionada con la biodiversidad del Perú y luego más obsesionada con los monos, ¿no? Con el mono chilo con la amarilla, por eso elegí este camino. Sin embargo, yo no me imaginaba cuando todo esto empezó pensar en que necesitamos trabajar con gente, necesitamos que la gente que es dueña de esos espacios, porque recordemos que Perú es un país pluricultural, tenemos a más de 50 pueblos indígenas y casi alrededor de dos terceras partes de nuestro territorio le pertenece a gente del territorio, a comunidades campesinas nativas. Entonces, bajo ese escenario, hablar de conservación sin considerar que debe ser productiva y que debe traer desarrollo socioeconómico es algo que es innegable, porque si no tenemos un espacio en el cual se pueda de forma adecuada brindar oportunidades, pues se va a seguir perdiendo territorio, ¿no? Considerando que el 74% de la deforestación en nuestro país es causada no por la gran agricultura aún, pero hasta el momento por la agricultura itinerante de subsistencia, es decir, botar un pedazo de bosque por necesidad, por falta de oportunidad de financiamiento, capacitación técnica, manejar mal ese pedazo de bosque que se botó. Y luego este pedazo de ex bosque, que ahora puede ser un campo agrícola o puede ser un pasto para vacas, al no ser manejado adecuadamente, se lavan los nutrientes, queda como un terreno que ya no sirve para producir, y entonces la familia que está en esa zona y que cada producto que salga de ese parche de bosque, de ex bosque, donde trabaja, depende enteramente satisfacer sus necesidades básicas, ¿no? O sea, básicas, ¿no? Comida, ropa, poder mandar a sus hijos al colegio, ese tipo de cosas. Y por ende tiene que irse al costado y botar otro pedazo de bosque para seguir en la cadena. Entonces podemos hacer cualquier cosa, pero si no atendemos eso como principal, es un enorme reto. Yo como bióloga, cuando comencé, yo jamás me iba a imaginar que yo iba a estar trabajando y buscando plata para poder atender temas como ganadería, cómo mejoramos la producción de vacas. Yo no pensé que íbamos a contratar a un consultor para que le enseñe a la gente local cómo ordeñar mejor a sus vacas y cómo alimentar mejor a las vacas para que produzcan el promedio aceptable de leche que una vaca debe producir, que es alrededor de 10 litros al día. Yo no pensé saber esa cantidad, que una vaca debería producir 10 litros al día, pero que las vacas de las comunidades andinas con las que trabajamos en Junín producen 4 litros al día. En mi cabeza, eso eran números que yo no pensé jamás que tendría que haberme preocupado de saber y de qué significan y de cómo tenemos que cambiarlo. Pero justamente la raíz del tema de conservación es justamente cómo evitamos que eso siga ocurriendo. Y en un país como el nuestro, es algo que tenemos que atender. Y por eso desde mi organización trabajamos con productores locales para que justamente sus emprendimientos sean exitosos, para que ese café que estaban trabajando bajo sombra se convierta en un café agroforestal, ¿no? O sea, que no es, perdón, no es un café bajo el sol, sino que ahora es un café bajo sombra, arriba bosque, abajo café, y que de esa manera podemos obtener a una mejor producción sin botar más bosque. Tuvimos un proyecto muy bonito en Amazonas donde durante 2 años monitoreamos a las aves migratorias que llegaban a ese lugar. Ese lugar inicialmente eran unos campos donde era solamente café y nada más. Entonces no llegaba ningún animalito. Porque además acordémonos que el café no es un producto de acá, de Perú. El café es africano, asiático, es de por allá. Entonces aquí nosotros es una planta que ha llegado, ¿no? Que se ha traído aquí para poder trabajar. Entonces, un campo donde solo hay café, y luego ese campo, a través de asistencia técnica, a través de un convenio con la Dirección Regional de Agricultura de Amazonas, se logró de que se cultivaran arbolitos nativos forestales que luego se colocaban dentro de esos campos. Entonces, cuando ya teníamos una continuidad de bosque, empezamos a monitorear estas aves migratorias. Y algo que encontramos era que las aves llegaban a los campos donde teníamos la matriz de bosque con café. O sea, las aves utilizaban, o sea, dejó de ser un terreno donde no venía nadie a un lugar donde llegaban aves. Y luego encima las aves que utilizaban esa matriz, al final de la temporada donde estaban en nuestro país, se regresaban al norte todas gorditas, bien papiadas, todas que habían podido, o sea, que
este pedazo de matriz de café con bosque estaba contribuyendo a la conservación de la biodiversidad. Y si ese café, encima de que cumple con eso, es un café que es de excelente calidad, es un café que se llama ahora café Cuda, que se lo ven aquí. Su símbolo es la lechucita bigotona, porque justamente está protegiendo bosques donde habita ese pajarito, ¿no? Xenoglaus loyeri. Y es un café que llega hasta 85 puntos en taza. Si alguien sabe algo de café, usualmente a partir de ese número es considerado un café de especialidad, un café gourmet. Es un café que no solamente viene ahora de la conservación de la naturaleza, sino es un café que además es de excelente calidad. Y es justamente una de las miradas que buscamos darle a través de estas actividades productivas, que nuestros aliados locales, a los que fortalecemos con cultivos de cacao, de café, artesanías, vacas, papas nativas y más cosas, se vuelvan productos que puedan venderse, que tengan tributos adicionales para que se puedan vender a un mejor precio, para que esto pueda beneficiar adecuadamente a las poblaciones locales y de esta manera fortalecemos estas cadenas de valor. Porque también recordemos que la conservación debe ser sostenible. Y, y si bien vivimos en un país como Perú, ¿no? Donde pues las novelas políticas y las decisiones son cambiantes como vaivenes, donde todo un día las cosas están más o menos, al día siguiente están peor. Sin embargo, recordemos también que vivimos bajo un Estado, ¿no? Y si bien yo no creo en los gobernantes o puedo no confiar en los actuales políticos, yo creo en el Estado. Y creo firmemente en que justamente integrando en el Estado diferentes políticas de conservación, podemos lograr de que esto efectivamente sea sostenible. Y cuando hablamos de políticas, no solamente es hablar de textos inentendibles, pero en mi organización lo vemos por un lado, de poder fortalecer que las iniciativas del territorio vengan lideradas por los dueños del territorio y que esto esté respaldado por diferentes marcos normativos. Por ejemplo, en Amazonas logramos hace un par de años que se reconociera que las asociaciones locales pueden ser el equivalente a fiscalizadores ambientales, que se reconozca que ellos pueden recoger información, que es información que puede considerarse válida para poder abrir procesos de investigación respecto a crímenes ambientales, ¿no? Y si bien ustedes pueden pensar, en cualquier momento, cualquier persona de una comunidad puede venir y decir algo, sin embargo, al tener esto y el ser reconocidos bajo esta naturaleza, el nivel de respeto es grande. Y recordemos que vivimos en un país de inequalidades, ¿no? Donde te tratan como te ven, lamentablemente, vamos a hablar de eso en un ratito, y justamente para poder proteger y darles poder a las personas del territorio, podemos trabajar con iniciativas que tengan este tipo de acciones. Por otro lado, es ver cómo, y recordemos que Perú cumple compromisos a nivel internacional, compromisos, por ejemplo, en la Convención de Diversidad Biológica, compromisos relacionados con el clima, y que además, por ende, tenemos políticas nacionales que tienen como mandato que se deben implementar en las regiones. Entonces, yo les invito a pensar, si no lo han hecho antes, cómo cuando hacemos una acción, usualmente, ¿no? Como dije hace un rato, nos aburrimos de los funcionarios públicos y de repente decidimos hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Pues yo, ya bióloga, investigadora, me voy, planteo acá un programa de conservación y lo hago yo sola, ¿no? Pero también nuevamente recordemos qué pasa si luego se nos acaba el financiamiento, qué pasa si luego viene un actor político diferente al que de repente ya le molesta lo que hacemos, cómo podemos manejar esto, ¿no? Cómo podemos crear marcos normativos que nos dé seguridad jurídica también para las acciones que hacemos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos apoyado de varios instrumentos legales. Uno de los más interesantes es que Perú, cuando teníamos las metas Aichi, tenía que cumplir con establecer al menos 15 planes de conservación de especies amenazadas. Aquí se llama Plan Nacional de Conservación, ¿no? Hay del cóndor, hay del guanaco, pero el primer Plan Nacional de Conservación colectivo que ocurrió fue para primates, para 15 especies de primates, y entre ellas el mono choro de cola amarilla. Y cuando esto ocurre, y si ustedes han visto uno de los planes nacionales de conservación que existen, pues no tiene metas aterrizadas, no tiene indicadores cuantificables. O sea, me refiero, no dice, o dice, mejor dicho, provocar, promover que se haga educación ambiental en colegios locales.
pero no dice cuántos colegios. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Y con qué plata? ¿No? O sea, no tenemos cuadros que realmente puedan buscar que esto simplemente. Entonces podemos frustrarnos y decir qué hacemos ahora con este plan nacional, que en mi caso, el de primates demoró como 10 años en hacerse y yo levanté fondos para que esto se haga. Entonces, ¿qué hacer con ese instrumento que me parecía que era, pues, inútil, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo lo operativizo? Y junto con los aliados del MINAM, RUCONAMPE y CERFOR, propusimos hacer algo que le denominamos los planes regionales de conservación, perdón, planes de acción regionales para cada especie. Entonces comenzamos con el mono chole con la amarilla y en Amazonas se hizo para él como para el mono nocturno andino su plan de acción regional y fue aprobado mediante una ordenanza regional. Previo a esto, ya se habían sentado las condiciones, que se había aprobado una ordenanza regional para declarar al mono cholo con la amarilla y al mono nocturno andino y sus hábitats como una prioridad para la región. Entonces, con tremendos compromisos y con ordenanzas en mano, luego de haber construido participativamente el plan de acción regional y todo eso, lo maravilloso fue que luego podíamos acercarnos a negociar. ¿Ustedes creen que fue fácil convencer a la agencia agraria que viniera a trabajar con café con nosotros y que invirtiera el tiempo? ¿Saben cómo lo hicimos? Fue decirle al director regional de Agricultura, tu gobierno regional, tu gobernador se ha comprometido a proteger esa especie y se ha hecho un plan y en el plan indica que tenemos que incrementar el número de hectáreas de cultivos agrícolas que sean manejados con maneras agroforestales. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces es muy diferente llegar sin nada y poder negociar, ver si te encuentras con una autoridad política buena gente, pero en ese sentido era, tenemos aquí el compromiso de tu gobernador, de este gobierno regional. Y eso lo hemos utilizado sin importar cuántas veces ha cambiado la autoridad política principal, incluyendo un cambio de gobernador, porque el compromiso es asumido por la región Amazonas, no por el gobernador directamente. Entonces, eso nos permite poder empezar a negociar diferentes acciones. Entonces, sin embargo, aún así veíamos que las cosas no estaban yendo a la velocidad que deseábamos, ¿no? Y bueno, nuevamente con el mono chilo con la amarilla para ver qué podemos hacer. Y en el marco de un montón de acciones que quizás en otra oportunidad puedo contar con más detalle, logramos generar interés ya de quienes crean y toman las grandes decisiones del país, que es en el Congreso, nos gusta o no nos guste, es donde se encuentra, donde se redacta el futuro de las acciones para nuestro país. Y logramos de que 23 congresistas asumieran el compromiso de proponer una ley. Fueron 23 congresistas de 7 partidos diferentes, quienes entraron como coautores, liderados por la congresista Ruth Luque, para un proyecto de ley para proteger el mono cholo con amarilla y su hábitat. Y este proyecto de ley no solamente declaraba que había que protegerlo, sino de que se tiene que hacer un plan específico de acción a nivel nacional para la especie, que se tiene que invertir en capacitar a los gobiernos regionales para que puedan apalancar fondos públicos a través de herramientas como son los proyectos de inversión pública. En Perú se pueden hacer proyectos de inversión pública para especies de ecosistemas amenazados y esto es invertir fondos directamente del Estado. Sin embargo, se trabaja muy poco este tipo de proyectos de inversión pública porque los biólogos no entendemos de gestión pública y de cómo se tiene que invertir y diseñar y cómo cerrar brechas a nivel poblacional que suene positivo en términos económicos, pero que eso se traduzca a hablar de conservación de especies. Y porque los economistas o los piperos, como se les llama, que son los que suelen formular estos proyectos, pues saben nada de especies amenazadas. Entonces es un hueco y una oportunidad gigantesca que muy pocas tomadores de decisiones las están tomando. Y bueno, pues había esto de capacitar, hay cosas también como promover que se creen áreas protegidas, o sea, acciones igual, grandes, pero acciones. Y acá ahora es un momento maravilloso, porque ahora las acciones que hacemos vienen respaldadas al más alto nivel, vienen respaldadas por una ley. Entonces, para nosotros eso ha sido un cambio muy grande para poder incidir más. Ahora lo que falta es la plata, ¿no? Para poder incidir más, pero la voluntad política a nivel nacional tiene un tremendo espaldarazo que ha sido, pues, lograr de que esta ley pueda ser promulgada. Nuevamente, como hablamos de gente, pues necesitamos que la conservación sea inclusiva, inclusiva a todo nivel, con todos los tipos de diversidades humanas y que sea participativa.
que no tengamos la figura que yo, que vengo de Lima, que estudié en una universidad, ahora propongo que podemos hacer, sino más bien que nazca, que las iniciativas sean co-creadas e idealmente lideradas o eventualmente lideradas por los propios dueños del territorio, para que esto pueda ser, pues, mucho, trascienda el tiempo que nosotros podemos dedicar. Y para esto es justamente importante que voces del territorio múltiples puedan ser incluidas, ¿no? Como saben, vivimos en un país donde, si bien las comunidades campesinas tienen leyes que las respaldan, no existe un mandato que exija que de forma par, hombres como mujeres de una comunidad tengan voz y voto. En la mayoría de comunidades andinas, como muchas en las que trabajamos, quienes tienen voz y voto son los hombres, porque es la cabeza del hogar. Y solamente las mujeres que están separadas, que son viudas, son las que tienen un voto en esos espacios, ¿no? Entonces, por ende, en una asamblea comunal, en el padrón de comuneros, tenemos pues 95% hombres y 5% mujeres. Y ahí se toman las decisiones del destino de estas comunidades, donde la participación de mujeres es mucho más reducida. Y viene reducida en muchos niveles, ¿no? Nosotros ahora en Yuncahuasi estamos trabajando una iniciativa de género, donde justamente se está buscando que las mujeres puedan empezar a tomar decisiones y estas sean aceptadas. Y esto recordemos que viene desde lo complejo que es tener a mujeres que hayan sido acostumbradas o que aprendan a participar. O sea, no basta con provocar que estén presentes en una asamblea, pero ahora es provocar que puedan hablar. Y si son mujeres que cuando eran niñas crecieron en un hogar totalmente patriarcal, machista, donde se les decía que no hablen, o se les decían tú haz caso, se les decía que le haga caso al papá, y bueno, prepararlas usualmente porque siempre se hablaba o se habla en esos espacios a que las mujeres tienen que casarse, que tienen que buscar marido, etcétera, etcétera. Entonces, una mujer que ha crecido con esos paradigmas, creen que va a ser fácil provocar que pueda participar activamente en un espacio de toma de decisión, así sea solo en su comunidad, es supremamente complicado. Que lograr que vayan y que luego hablen es algo que es un proceso de cambio de comportamiento, de fortalecimiento, de hablar justamente desde la empatía, de cómo provocar, generar cambios que mujeres de repente que venimos de espacios donde ha habido de repente mayores alcances o de verdad suerte y privilegios y hemos aprendido a poder hablar, ¿no? Yo he tenido el enorme privilegio de tener una mamá que me crió pensando que no existía una diferencia entre yo y cualquier otra persona y que mi valor no estaba asociado a si lograba casarme y tener una familia y cumplir con esos roles que se establecen, pero pensando justamente que yo puedo hacer las cosas y puedo hablar al respecto. Pero me pongo a pensar, si no me hubieran criado así, si me hubieran criado con un cállate, entonces quizás no estaría, probablemente no estaría frente a ustedes ahora compartiendo las cosas que hacemos. Entonces, ¿cuántas mujeres están perdiendo oportunidades para poder llegar a esos niveles de liderazgo, ¿no? Entonces, en espacios rurales nosotros trabajamos de una forma firme para lograr eso, ¿no? Algunas de las mujeres que ven aquí en las fotos, por ejemplo, ella es la señora Reina de la CP Mangamanguilla, son mujeres que tienen ahora una voz, ¿no?, fuerte, que puede hablar, que puede defenderse. Continúan siendo pocas, pero nosotros estamos muy orgullosos de poder trabajar con estos espacios locales y poder provocar que las voces de mujeres puedan estar presentes en esos lugares. Y que además, como mencioné hace un rato, que sea clave que las acciones de conservación vengan desde el territorio, lideradas por las propias asociaciones. Para mí, y a veces lo digo en broma, en serio, es de que si el mundo fuera ideal, Yuncahuasi no existiría. No necesitaríamos tener ese tipo de acciones. Si tuviéramos a comunidades y a un gobierno, un Estado que funcione adecuadamente, no sería necesario. Entonces, el objetivo es hacernos relevantes. El objetivo es que si estamos en una comunidad, que las cosas vayan tan bien que lo más pronto posible sea innecesario que nosotros continuemos ahí, donde el liderazgo de las acciones de conservación ya fue asumido totalmente por los dueños de territorio y que encima ellos pueden gestionar fondos e implementar proyectos y hacer acciones de diferente nivel. Eso es lo que nosotros esperamos justamente lograr. Y ya hay algunos lugares donde tenemos la fortuna que esto ya está
ocurriendo. Pero el tema es, y como estamos viendo, no solamente es desde la gente del territorio, pero también es a nivel global, ¿no? O sea, pensar, como hablaba hace un rato, el tema de la ley, ¿no? Es pensar cómo logramos eso, cómo logramos despertar interés, y que ese interés lleve hacia tomar decisiones, hacer un llamado a la acción. Entonces, por un lado, va relacionado con que trabajamos para que de diferentes niveles la información sobre conservación pueda llegar, podamos tener espacios donde, donde no exista la limitante de que la información no ha llegado, ¿no? Hoy día, por ejemplo, me mandaron una foto de una campaña sobre un área de conservación regional en Cusco, donde había unos cartelitos con los cuales se tomaban fotos, ¿no? Y una de las fotos de los cartelitos que tenían ahí con los niños, con su ACR, no sé qué, en Cusco, era un chimpancé. O sea, un chimpancé a leguas, ¿no? Entonces es como es posible que no sepan en ese lugar personas que aparentemente están ligadas al tema de conservación, porque están trabajando con una área de conservación regional, y que piensen que en Perú hay chimpancés y que habiendo tantos animales emblemáticos, elijan un chimpancé para imprimirlo, ponerlo en un palito y que él tome foto con eso ahí al costado, ¿no? Entonces, es muy importante y necesitamos justamente poder provocar cambios de comportamiento que estén basados en información que se encuentre disponible. Porque podemos pensar de, pero ¿por qué no buscó, no leyó? Pero justamente tenemos que hacerle las cosas fáciles a todos los niveles. Entonces, a nivel de educación ambiental, nosotros trabajamos, pero principalmente a nivel formal. Eso quiere decir que no es que yo o alguien de mi equipo vamos a un colegio y hacemos un taller y nos emocionamos, sino nosotros trabajamos con los que se encuentran a cargo, quienes tienen la competencia en el sector educativo, como pueden ser las direcciones regionales de educación para poder diseñar o crear diferentes paquetes educativos que pueden ser insertados en las currículas educativas en diferentes niveles y bajo diferentes modalidades, para que esto quede ahí disponible, para que los docentes de esos colegios puedan utilizarlo ahora, mañana, pasado, que sea el docente de un colegio rural lo cambia, que eso pasa muy frecuentemente, se pueda llevar ese paquete educativo e implementarlo en otro lugar y que el nuevo docente que llegue a esa escuela, en ese espacio territorial, tenga acceso a esa información. De esa manera el impacto puede ser mucho más grande y quedarse ahí, ¿no? E ir creciendo. Entonces, hay herramientas muy bonitas para trabajar eso y es algo que venimos trabajando en los últimos años. Y además, el tema de poder movilizar a la población, ¿no? Nosotros trabajamos con la excusa del aniversario 50 del redescubrimiento del monochoro con la amarilla, una campaña que fue maravilloso porque logramos llegar a casi 100.000 personas a través de los medios digitales. Tuvimos 4 festivales a nivel nacional que de forma presencial involucraron a más de 15.000 personas. Uno de ellos, lo que fue en Lima, en el Parque Voces por el Clima, que si lo conocen se encuentra en una esquina recóndita de Surco. Y no sé cómo, en 2 días tuvimos a 7.000 personas que llegaron a ese lugar. Y obviamente fue porque nos sacamos la mugre en la campaña que se hizo tanto en redes como con medios de comunicación para que todo el mundo escuchara por todos lados sobre esta especie y la necesidad de hacer algo, ¿no? Y justamente fue producto de toda esa bulla que logramos convencer a estos congresistas para poder lograr tener la promulgación de esta ley, ¿no? Y todo esto fue en el marco de esta campaña, ¿no? De Achórate por el mono, chora con la amarilla. Y es por todo esto de que, como hemos escuchado hablar, casi todo lo que les he dicho tiene que ver con gente, ¿no? Porque hablarles de repente a ustedes que están muy interesadas en el tema de aves, que seguramente están familiarizadas con estos temas más, de repente, científicos, académicos, es algo que pueden escuchar más frecuentemente, ¿no? Más que de repente lo que se trabaja desde el territorio y con la gente. Y bueno, elegí por eso compartir con ustedes esta primera parte sobre lo que es mi organización y la mirada que tenemos de trabajar desde el territorio con las poblaciones. Yo ahora quería compartir un poco con ustedes ahora de yo como persona, que estoy detrás de estas actividades y bueno, que esos son algunos de los logros que nuestro trabajo ha recibido a lo largo de los años. Justo en la introducción, amablemente Ana mencionó al respecto, pero quería hablarles también sobre mí y lo que significa estar en liderar esta organización y tener la bendición de probablemente verme más joven de lo que soy, que por ratos debe ser súper chévere,
pero que genera entonces de que en muchos espacios conlleve a que sufra, que se tenga muy en cuenta que puedo ser chibola y que puedo ser mujer, ¿no? Y que esto ponga en duda mi capacidad y mi experiencia para poder tomar decisiones y plantear acciones. Y además a todo esto, recuerdan que mencioné que a las mujeres muchas veces, o en general, perdón, ¿no? Te tratan como te ven, ¿no? Pero en el caso de las mujeres esto es aún mucho. Para mí, yo me considero, soy feminista. No, lamentablemente por tiempo no tengo para ser activista. Y sin embargo, en mi lucha, si queremos llamarlo así, primero está la conservación de la naturaleza. Y por ende, diríamos que juego el juego, ¿no? Y muchas veces hay cosas que puedo no decir o cosas que puedo permitir o hacer justamente porque deseo que los resultados se obtengan más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en un espacio de toma de decisión esperan que una mujer de toma de decisiones se vea de cierta manera y que lo típico es que se vea que te arreglas, ¿no? Que te vistes bien, que estás con tacos, que cómo hablas, hablar fuerte, porque estamos acostumbrados a liderazgos masculinos, donde la voz fuerte se suele ser relacionada con, en su mayoría de veces, con un poder en el mensaje. Entonces eso resultó en que yo durante mucho tiempo tenía que invertir mucho tiempo en pensar qué ropa me voy a poner, para que cuando llegue a esa reunión no me chivolen y me vean como alguien que puede tener experiencia. Y yo entiendo que no sé, eso sería, debería ser absolutamente innecesario. Y que yo podría ponerme, y algunas veces también me ha pasado, ¿sabes qué? Yo me he puesto como me da la gana, ¿no? Y me voy, no importa, y llega, ¿no? O sea, este no es justo, ¿no? Pero, lamentablemente, esto puede retrasar que me hagan caso. Y como les mencioné hace un rato, mi prioridad es que me hagan caso para poder lograr los objetivos de conservación que tenemos. Entonces, ese es uno de lo que les comentaba, ¿no? De estos como jugar el juego, ¿no? Tener que estar y de repente no o tener que cumplir con las expectativas de cómo me puedo ver, justamente para poder lograr de que algunas acciones mías puedan ser tomadas adecuadamente, ¿no? De igual manera, en diferentes lugares aprender, que es creo que algo que todas las mujeres tenemos, no tenemos, pero que terminamos aprendiendo, que es cómo tener muñecas frente a situaciones de acoso, situaciones donde venga esa segunda reunión y de repente, y esto es caso de la vida real para mí por 1 millón de veces, el tomador de decisión, que es un hombre usualmente mayor que yo, con el que estoy interactuando, me empieza a hacer comentarios que ya son absolutamente inapropiados donde en una situación de la vida normal, seguramente yo reaccionaría de una forma cortante, tajante, adiós, ¿no? Pero ¿qué haces cuando esta es la persona que toma decisiones y que tu organización tiene un convenio y tienes que hacer cosas? Sabemos qué es lo que pasa en Perú cuando por cosas supremamente graves, por criminales, no son atendidas. ¿Qué caso le hacen a una que dice de que tal fulano me hizo estos comentarios inapropiados, ¿no? Usualmente la mirada en ese país es de como que agradece, ¿no? Que te dijeron algo, ¿no? O no te hizo nada total, o sea, ¿de qué te molesta que te digan ese tipo de cualquier cosa? Es un halago, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso, ese es el tema de los micromachismos que están presentes y prevalentes todo el tiempo, ¿no? Y por ende también se habla de cómo te ves y cómo te vistes. Una mini anécdota es que en un espacio donde de una reunión de trabajo con gente de funcionarios de diferentes entidades del sector público y yo, donde eran como 9 hombres, la jefa de un área protegida y yo. Y uno de los hombres se le ocurre empezar a hacer comentarios sobre mi ropa, ¿no? Sobre qué bien que se te ve tu blusa, que no sé qué, tu pantalón, pero que el otro día que te vi estabas con una blusa de otro color. Entonces yo, ya un poco harta de la situación, reaccioné y le dije, ¿por qué hablamos de mi ropa? ¿Por qué hay otras 9 personas acá más? ¿Por qué no hablamos de la ropa de todos, no? Y le hice hincapié de cómo a mí me hacía sentir de que en una reunión de trabajo se tuviera que estar hablando de todo esto, ¿no?
Y fue muy interesante porque obviamente, bueno, todo el mundo cambió de tema, pero después a eso, posterior, la jefa del área protegida que estaba a mi costado me hizo comentarios sobre lo malo que se vio que yo ponga un corte respecto a que se tenga que estar hablando de mi ropa, ¿no? Entonces, son situaciones donde así uno hable, al final una es la que termina quedando mal, ¿no? Entonces, son situaciones que en mi caso, ahora que ya no es tan importante, ¿no? Ahorita por la posición en la que estoy, por los logros que he tenido, tengo cierto poder, tengo ahora cierta voz, entonces ya no me preocupo tanto, ¿no? Ahora, ya no hago el esfuerzo de tener una voz grave o ya me puedo vestir como quiero. Entonces ya es una situación diferente, ¿no? Pero es igual, no es lo ideal en lo absoluto y por eso en Yucahuasi nosotros trabajamos mucho para poder evitar que más compañeras de trabajo puedan tener que enfrentarse con ese tipo de situaciones. Y algo que quería compartir con ustedes también, porque a la hora que estaba pensando sobre esta presentación e información que tener, quizás algunos las tienen ya presentes, pero hay muchas estadísticas súper terribles sobre cómo va el tema de conservación y la presencia femenina, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica, menos del 1,5% de fondos para conservación han sido entregados a un proyecto liderado por mujeres. Sin embargo, alrededor del 60% de las personas que trabajan en conservación en Latinoamérica son mujeres. Entonces somos las más, pero los proyectos no los lideramos nosotros, ¿no? A nivel de, estos son con financiamientos para grants, ¿no? Sobre el tema de becas de investigación, alrededor del 30 y tantos % de fondos suelen ser destinados a mujeres, cuando nuevamente en Latinoamérica alrededor del 53% de las académicas son mujeres. Entonces, tampoco es que a nivel académico haya algo más de equidad al respecto. También, bueno, la brecha laboral, pues ya todos sabemos al respecto. Y esto es considerando que es para mujeres que solamente pueden tener un nivel académico, liderar una organización o trabajar a nivel profesional, ¿no? Entonces, imagínense ahora cuando pensamos en mujeres del territorio, lideresas indígenas, por ejemplo, de comunidades, es una situación aún peor. Y si a esto ahora estas limitaciones que podemos tener en cuanto a lo que podemos querer para hacer investigación o para hacer diferentes actividades, le agregamos el tema del acoso, ¿no? Sí, alrededor de casi el 70% de mujeres que han hecho trabajo de campo en una estación biológica o en un campamento de exploración arqueológica o paleontológica han sufrido de algún tipo de acoso, de las cuales alrededor de casi el 20% ha sido un acoso sexual físico directo, no solamente verbal, ¿no? Entonces, las condiciones o sea, si somos la mayoría de mujeres en conservación e investigando, pese a que sufrimos de eso, ¿cuál sería la estadística si es que hubiera muchas mujeres que no se retiraran del campo por estas situaciones, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo en uno de los primeros trabajos de conservación e investigación que hice con el mono chorocola amarilla, me vi en una situación de acoso bastante complicada y luego de que la persona a cargo de esa organización, a la hora de tomar una decisión respecto a lo que había pasado, optó por decidir que todo era mi culpa, ¿no? Eso tenía yo creo que 22 años. Y en esos momentos, eh, y esa persona que estaba y que aún continúa siendo una de las personas que tiene mucho poder en el mundo de la conservación de Perú, este hombre le contaba a la gente que había una chica que en su lugar, donde hice ese proyecto, se había encamado con todos los guardaparques. Entonces yo de 22 años, recién salida de la universidad, es que de pronto venía gente mucho mayor que yo y me contaba eso, que estaban hablando de mí de esa manera. Entonces para mí en mi cabeza era, o sea, me voy, ¿no? ¿Qué hago acá? No puedo aguantar estar en este mundo y trabajando de esta manera.
Pero tuve la enorme fortuna que, por cosas del destino, eso es una historia mucho más larga, pero en resumen, por cosas del destino me terminé cruzando en el avión con una mujer muy fuerte, que quizás han escuchado de ella, que se llama Lili Rodríguez, que es la presidenta de CIMA, una gran conservacionista y herpetóloga peruana. Me encontré con Lili, nos sentamos juntas, yo no la conocí en persona, pero sí sabía quién era, y le conté todo mi drama, ¿no? Y justo por un huaico nos quedamos varadas en Moyobamba, las dos juntas, me quedé con ella como un fin de semana. Y ese fin de semana y le conté todo lo que me había pasado, con detalles y cómo me sentía. Pues Lili, o sea, y les digo nuevamente, recuerden de que yo fui criada por una mamá muy fuerte, donde a mí toda la vida me criaron como una mujer fuerte y yo me sentía de esa manera. Y Lili me convenció que no me tenía que ir, ¿no? Que yo no podía permitir que las palabras que este hombre horroroso estaba diciendo por ahí hicieran que yo me retirara y que mi crecimiento profesional se truncara y que los potenciales aportes que podía dar yo al mundo de la conservación no existiesen, simplemente porque yo decidía dejar el campo. Pero al final obviamente no lo dejé, aquí sigo, pero igual fue muy duro. Yo creo que si no hubiera tenido a mi mamá y no hubiera tenido a Lili en ese momento, probablemente me hubiera quitado inmediatamente. O sea, ¿por qué tengo que aguantar que hablen? Incluso hasta hace poco, hace creo que 7 años, en un evento de un donante que también financia esta organización de este hombre horrible, tuve que ir yo también. Y yo me acuerdo que iba a ser la primera vez que lo veía como en 10 años en persona. Y yo fui con la organizadora y le dije, yo no quiero ir. Y ella, pero que por qué, y como había confianza, le conté todo. O sea, yo no quiero ir porque yo, esta persona ha hablado así de mí, o sea, todo lo que me ha hecho, o sea, para mí va a ser un estrés postraumático desastroso tener que verlo, yo no quiero, ¿no? O sea, para mí eso es demasiado horrible, ¿no? Y bueno, me convenció de ir, ya pasaron más cosas, pero imagínense, ¿no? O sea, yo digo, con todas estas cosas aún sigue siendo y fue tan difícil poder sobrellevar eso, cuántas mujeres simplemente deciden, ¿sabes qué? Me voy, ¿no? Y somos aún menos. Y las que quedamos, luego estamos sometidas a esta limitación que hay de fondos hacia mujeres, porque probablemente se considera de que no somos tan capaces y por eso no nos dan los fondos a nosotros, sean para investigación o sea para conservación, ¿no? Entonces, es un panorama bastante complejo, bastante desalentador. En esta entrevista de Mongabay, la periodista me preguntó qué le diría yo a las mujeres jóvenes que están en el mundo de la conservación y que quieren continuar. Y fue difícil para mí decir algo positivo, ¿no? Si bien como han visto, yo estoy súper orgullosa de todas las cosas que he logrado y me siento que tengo el trabajo soñado, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo donde mi idea genial de resolver un problema se hace realidad. O sea, donde yo me puedo juntar con mis compañeros y alucinamos, ¿y qué pasa si logramos que haya una ley para el mono chulo con la amarilla y eso que puede sonar a locura, menos de un año después se hizo realidad, ¿no? Con todo eso, pensar en qué le puedo decir yo, ¿no? O sea, en teoría desde la alegría, desde la celebración, desde sentirme bien, poderosa, que puedo lograr cosas, a otra mujer me es complicado decirle que el camino va a ser fácil, ¿no? O decirle que eh, cómo va a poder sobrellevar las diferentes cosas que lamentablemente no, digamos, le podrían pasar, sino que decimos le van a pasar, ¿no? Con esas estadísticas terribles que existen es muy complicado para nosotras ir a campo solas, estar en espacio de toma de decisiones, aguantar el acoso multinivel que nos ocurre de diferentes formas, ¿no? Y al final mis palabras fueron, pues el consejo sería que sepa que si algo le pasa no es su culpa, ¿no? Y que busque redes de apoyo justamente para no bajar la cabeza y poder estar segura de que lo que nos está pasando no tiene que ver con nosotras, que nosotras tenemos la capacidad de poder llegar hasta donde queramos llegar y no permitir que esto pues interfiera, ¿no? Pero también saber y ser muy amables con nosotras mismas, que si decidimos parar o rendirnos o cambiar de estrategia, también está bien, porque es un mundo demasiado injusto para que tengamos que ser todas luchadoras y enfrentarnos a vivir cosas que no tendríamos que vivir. No todo el camino es para todo el mundo y continúa siendo un camino bastante difícil y retador en el cual tenemos que nosotras seguir trabajando. Y con eso quería agradecerles por su tiempo, por escucharme. Y si no sé cuánto tiempo quedará Ana y me dices si tienen algunas preguntas al respecto. Fanny,
Sí, sí, salen unas preguntas ahí. El camino ha sido bastante largo y la trayectoria y lo que nos has contado. Has hablado de gestión pública, buenas prácticas ambientales, conservación, gente. Fanny, ¿cómo es el llevar específicamente el mensaje de una mujer lideresa como tú en las comunidades campesinas, como nos has contado? El 95% de las tomas de decisiones en las comunidades son por varones. En la actualidad, ¿cómo es? Si nos puedes contar. Complejo. En uno de los lugares donde hemos logrado tener mucha representación de mujeres para hablar fuerte, es un proyecto que va como 15 años, donde se ha invertido muchísimo en poder formar mujeres líderes que puedan sentirse confiadas en hablar, que puedan sacar de repente de su cabeza lo que en un espacio rural se les suele decir. No son muchas las que lo van logrando, porque muchas también tienen mucho miedo. Y también consideremos que con las que trabajamos, de por sí ya son un grupo de mujeres que está en una situación privilegiada porque sus parejas, sus esposos las están dejando ir a reuniones, porque también están los casos donde de forma coactiva no se les permite. Entonces son mujeres que ya de por sí tienen de repente algo mejor, o como algunas de ellas dicen, al menos no me pegan, ¿no? Entonces las tratan bien supuestamente por no pegarle y ya pueden acceder a participar en esos espacios de capacitación. Y luego de eso que puedan hablar es una situación muy, muy complicada, ¿no? El tema del machismo continúa siendo muy fuerte. Creo que es un trabajo muy lento. Es identificar a quienes tienen algunas voces ya fuertes de liderazgo, poder fortalecerlas y poder ayudar a que se formen más acompañadas de ellas, ¿no? Pero quería comentar ahora una muy breve anécdota de algo que nos pasó recientemente, que es que en un espacio de una comunidad donde trabajamos estábamos teniendo problemas de conflicto social, donde no había diferentes problemas por el tema de conflicto entre oso andino y la actividad económica, entonces era una situación complicada. Y ya en mi equipo teníamos ya más de un año sin poder resolverlo. Decidimos contratar a una persona específica para eso y en las entrevistas teníamos a dos favoritos, ¿no? Un hombre y una mujer. Y pues el hombre hablaba con la seguridad con la que habla un hombre. Esa es otra estadística que me olvidé de mencionar, de que los hombres suelen, no me acuerdo el porcentaje, no lo tengo en la mano ese porcentaje, pero que suelen postular a puestos de trabajo sin cumplir con todos los requerimientos, mientras que las mujeres no. O sea, nosotros vamos a postular, vemos unos TDRs y solo si cumplimos con todo, todo postulamos. En cambio, Claro, los por eso hombres, que si dices. cumplen el 70%, cumplen menos, igual postulan, ¿no? Es un hombre, pues la mayoría te habla, pues seguro, ¿no? Entonces nos pusimos en la situación, ¿qué hacemos? ¿A quién contratamos? Al final tomamos la decisión de que era mejor contratar al hombre, porque en ese espacio nunca habíamos tenido un hombre a cargo y veríamos lo que pasaba. Y mágicamente todo fue bien. Muchos de los acuerdos que otras compañeras no habían logrado lograr fueron logrados por esta persona, porque al ser un hombre como interlocutor, era más fácil que las personas, hombres y mujeres en la comunidad hicieran caso, ¿no? Incluso hace unos días bromeábamos, no es cierto, pero bromeábamos de que su capacidad de esta persona para lograr que éxito es ser hombre, porque así de fregado es el tema cuando es una mujer la que tiene que ser la que conversa en algunos espacios donde las voces de las mujeres no son igual de respetadas, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, igual, es un chico chévere, ¿no? No solamente es porque es hombre, ¿no? Pero gran parte del éxito de todo lo que está haciendo es porque es hombre y está en ese espacio, ¿no? Igual, también hay, bueno, nosotras como organización no nos consideramos feministas. Yo creo que siempre estamos intentando que las mujeres también es un proceso difícil, que tengamos voz, que lideremos, que estamos también iniciando en gestión de nuestros fondos. Es un camino largo también. Entonces, tu charla ha sido bastante inspiradora. Yo tengo una pregunta un poco más personal. Quizás si tienes algún recuerdo, un momento naturalista con este ser que te inspiraba o te ha inspirado, tu madre, si nos podrías contar. Creo que uno de los momentos más lindos fue cuando mi mamá vio Mono Chore con la amarilla por primera vez, que tenía trabajando mucho tiempo
pero los monos, y uno de los motivos por los cuales son tan poco estudiados es porque están en montañas empinadas, llenas de barro, y se mueven rápido. Entonces tienes que tener condiciones físicas adecuadas y estar media loca en la cabeza para, en un ambiente frío, húmedo, donde estás mojado todo el tiempo, estar correteando en el barro, ¿no? Entonces mi mamá tenía varios años trabajando ya en conservación y por el mono choloco la amarilla, pero nunca lo había visto vivo. Entonces, en un momento justo el grupo de monos que yo estaba estudiando estaba muy cerca de la carretera, estaba como a 20 minutos caminando en este terreno todo empinado. Y mi mamá justo estaba en la comunidad, así que al toque hicimos que ella subiera, entonces como era cerca, ¿no? Con un palito pudo llegar y vio a los monos por primera vez. Y fue chistoso porque mi mamá les empezó a hablar como cuando tú ves un perrito, dices, qué lindo mi perrito, y así a los monos. Y yo le decía que se calle, ¿no? Porque cuando nos estudiamos no hacemos bulla, ¿no? Para no interferir en su comportamiento y todo eso. Entonces me acuerdo que yo estaba recontra, súper mega emocionada, ¿no? O sea, ella no se imaginaba pues, ¿no? cómo era, ¿no? Todo lo que yo le podía contar en los videos, no era lo mismo que verlos en la vida real, ¿no? Entonces fue muy bonito estar ahí con ella la primera vez que vio a Monochoro de Cola Amarilla. Muy bien. Personalmente no conozco la especie, he estado investigando sobre esto del mono. Solo una consulta. Es difícil esto ya que he mencionado sobre el mono choro de cola amarilla. Es difícil verlo, es muy tímido. ¿Cómo sé que está distribuido como el norte, pero para verlo, por ejemplo, cómo hacemos si quisiéramos verlo en su zona? Bueno, hay una iniciativa de turismo comunitario, justo en Ajá. una de las comunidades que trabajamos, que se llama Corosho, a través de una asociación que se llama Asociación de Conservación Oso Dorado de Yerbabuena del Payaco, que es uno de nuestros orgullos más grandes porque es una asociación compuesta enteramente por campesinas y campesinos, liderada por mujeres y que ya desde hace 3 años maneja financiamiento e implementan sus propios proyectos. Ahorita tienen 3 proyectos, dos de $8.000 y hay uno por aprobarles de $50.000. Entonces es maravilloso que ellos puedan gestionar su propio proyecto. Y ellos se trabaja con un comité de posesionarios donde nosotros actualmente estamos estudiando el comportamiento de un grupo de monos cholo cola amarilla. Entonces, si en cualquier momento del mes alguien va, sabemos dónde están los monos. Tenemos a alguien del equipo Ah, con qué alguien bien. de la comunidad estudiándolos. Entonces, es muy fácil verlos. El Ay, año pasado hicimos un taller de capacitación para guardaparques del bosque de protección al Mayo y vinieron 25 personas y tuvieron la enorme suerte que los monos estaban a 10 minutos de la carretera. Y las 25 personas, incluyendo a 3 personas que tenían restricciones de movilizarse, que en terreno plano no podían caminar bien, aún así a ellas subieron y vieron monochoro con amarilla, ¿no? Entonces, si tienes una población que está habituada a la presencia humana, como es este grupo que estudiamos ya más de una década, entonces es muy fácil, ¿no? Y con esa iniciativa, si quieren verlo, están todos invitados a venir a Corolla. perfecto, perfecto. Pero normalmente son animales que le temen a la gente. En lugares donde se les caza, pues no ven gente y se van, ¿no? Pero también son animales en general curiosos. Los lugares donde no ven gente y uno llega, ellos pueden acercarse hacia donde uno está para poder verlo mejor. Ay, 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 qué bien. Sí, nosotros siempre estamos cada año buscando lugares diferentes para ver, y en este caso sí o sí, y personalmente ya estoy muy interesada. Fanny, acá hay una pregunta acá en el chat, dice, ¿cuáles son tus próximas metas que te has propuesto con respecto a la conservación? Quizás si nos puedes contar. Gracias, Meilan, por la pregunta. Ahora, bueno, es implementar la ley del mono chino con la varilla. Esa es una. Dentro de esto es sacar el plan específico de acción para la especie. También esperamos este año se pueda formular un proyecto de inversión pública liderado por el Ministerio del Ambiente para el monóxido con la amarilla y poder apalancar fondos públicos. Son fondos grandes, entre 5 o 10 millones de soles que se pueden utilizar con esta categoría de PIB verdes. Eso es en el muy corto plazo, es continuar. O sea, un gran reto, aunque no lo crean, es seguir existiendo como Yuncawasi. O sea, la Ujú. pesadilla de cada día es plata para pagar al equipo, para poder implementar acciones en campo. Justo hoy día, antes de entrar a esta reunión, estuve escribiendo un proyecto por un monto pequeño, como 30.000 libras,
Entonces, con mi compañero armamos el proyecto y lo mandamos al toque, ¿no? Y ojalá es para Monochoro con la Amarilla, para Amazonas, para cosas educativas, entre otras, y ojalá que pueda salir ese financiamiento. Entonces, otra cosa del día a día que consume mucho es conseguir plata, ¿no? Escribir proyectos en el fondos para poder continuar con las actividades. Entonces, el reto es continuar las actividades y el ideal es poder escalarlas, poder tener a más gente, más proyectos, más acciones que puedan tener impacto. La sostenibilidad es muy difícil, ¿no? En el camino de todas las organizaciones. Y yo creo que estás haciendo un muy buen trabajo en estos 18 años que, que vienes trabajando con tu organización. Muchas gracias, Fanny. Yo quisiera que nos des tus últimas palabras para un mensaje para todos nuestros oyentes. Y bueno, agradecerte nuevamente por estar aquí. De nuevo, muchas gracias a todas por la invitación y también felicitarlas por el lindo colectivo que está formado, de poder también visibilizar a las mujeres que les gusta ir de pajareo. Sí. Y eso, cualquier cosa, me pueden buscar en mis redes sociales, en Instagram soy primatóloga y podemos escribirnos si tienen preguntas, consultas. No tengo mucho tiempo, lamentablemente, pero para estos temas siempre me gusta poder conversar un poco. Así que Sí. nuevamente que les vaya muy bien, muchos éxitos y espero verlas próximamente. Muchas gracias, Fanny. Yo voy a pasar tus redes sociales y tu página web a las compañeras para que te sigan y sigan desde cerca tu trabajo. Muchas gracias. Listo. Cuídense, gracias. Gracias, Fanny.